Muy buenos días para todos, el Señor les bendiga. Le damos la bienvenida a este su tiempo devocional. Recuerde que nos estamos conectando de lunes a viernes a las 6 de la mañana. Nos puede buscar por Misión Cristiana Internacional Renacer, tanto por Facebook como por YouTube. Bueno, y avanzamos a la primera carta a los tesalonicenses. Y vamos a ver el capítulo 1 a partir del versículo 2 en adelante. Aquí se habla de la fe y el ejemplo de esta iglesia. Y dice el apóstol Pablo: siempre damos gracias a Dios por todos ustedes, mencionándolos en nuestras oraciones, teniendo presente sin cesar delante de nuestro Dios y Padre su obra de fe, su trabajo de amor y la firmeza de su esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Yo les voy a invitar a que ustedes lean los siguientes versículos allí en casa hasta el versículo número 9 para que podamos comprender un poco a qué es lo que se refiere el apóstol Pablo con estos versículos. Primero que todo, el saber que hemos sido elegidos por Dios. Segundo, que fue por medio del Evangelio y que no vino solamente por palabras, eh, como lo dice en algunas otras ocasiones Pablo, palabras persuasivas que tenga que tratar de convencer en su propia humanidad o en su propia sabiduría, sino que fue por poder y por el poder del Espíritu Santo, que es el que trae esa plena convicción sobre cada uno de nosotros. Y cuando nosotros podemos analizar lo que esta iglesia tenía, creo que de una u otra forma esto confronta nuestras vidas. No es tanto llegar a ser igual que ellos o llegar a ser mejor que ellos. En realidad, aquí lo importante ante esta situación es que nuestras vidas, al aceptar a Cristo Jesús en nuestro corazón, simplemente pone por obra todo lo que el Señor nos ha mostrado o nos ha hablado. Dice la palabra de Dios algo muy importante, y es que esta iglesia mmm, tenía una fe que obraba. Y es bueno poder analizar esto porque esta fe que obra simplemente nos lleva a nosotros que a actuar como el Señor lo ha indicado. Por ejemplo, no solamente nos da mandamientos, no solamente nos enseña a comportarnos aquí en la tierra, en la sociedad, aún inclusive como iglesia, sino que aquella persona que, como dice el Evangelio de San Juan capítulo 6, versículo 29, dice que Jesús les respondió: esta es la obra de Dios, que crean en el que me ha enviado. Creer no significa solamente decir, sí, yo sé que Cristo existe. No, sino que las palabras que Cristo habló, esas se colocaron por práctica. Si ustedes siguen leyendo allí el contexto, ustedes se van a dar cuenta que Pablo dice: no solamente ustedes han escuchado el Evangelio, sino que también han llegado a ser imitadores de nosotros y de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué Pablo decía imitadores de nosotros? Porque todo lo que había visto y escuchado de nuestro Señor Jesucristo, y hablo de ver porque hubo una manifestación de la gloria de nuestro Señor Jesucristo, que fue cuando Pablo cayó en tierra y dijo: ¿quién eres, Señor? Y el Señor le dijo: yo soy a quien tú persigues. Hablando de Jesucristo de Nazaret. Entonces él ve la gloria de Dios, él ve la manifestación de su gloria, pero también escucha el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y es ese mismo evangelio que empieza a ser practicado. Si por ejemplo el Señor Jesucristo da una gran comisión, es aquella obra que nosotros debemos empezar a cumplir. Pero ¿cómo debemos hacerlo? ¿Por una imposición? ¿Por una obligación? No, ellos actuaban por amor, ellos trabajaban por amor. Esto no era una obligación, esto no era una imposición. De hecho, si nosotros miramos
Estos tres conceptos que el mismo apóstol Pablo da por allá a los Corintios, dice, ahora permanecen la fe, la esperanza, el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor, la labor, el trabajo, el esfuerzo, la dedicación que nosotros podamos tener por la obra de Dios, solamente se puede lograr por amor. Aquel que se sienta obligado, aquel que sienta que me ha tocado, aquel que sienta que de pronto lo hago porque los demás lo hacen, como por no afectar a los que están a mi alrededor, simplemente se está engañando a sí mismo, porque este amor es producto de un evangelio que ha traído salvación sobre cada una de nuestras vidas. De hecho, también Pablo, por allá a los Corintios, dice, y si no tengo amor, de nada me sirve. Entonces, el hacer la voluntad de Dios es una determinación que nace en la profundidad de nuestro ser, que es solamente inspirado por el Espíritu Santo de Dios al convencernos para que nosotros podamos poner por práctica todas y cada una de sus enseñanzas. Ahora, más que dedicar nuestras vidas de pronto a enseñar, a pararme en un púlpito, a dar lecciones, a dar conceptos, a dar términos, creo que esto tiene una profundidad y una connotación mayor. Y es que son las almas que se están perdiendo. Son las vidas que de pronto quizás no conocen del Señor. Este esfuerzo que ellos estaban haciendo por amor y por fe, que fue lo que ya vimos, esto los llevó a ser escuchados en toda Macedonia y en Acaya. Ellos empezaron a hacer testimonio en todas partes. Y esta fe que ellos tenían empezaron a ser divulgadas. En este caso, empezaron a expandirse, empezó a llevarse el evangelio. Pero es triste darnos cuenta que no todos piensan de esta forma. Y esto no está escrito porque sí. Creo que si está escrito es porque es una labor que deberíamos de tener todos nosotros como iglesia. Y hablo del cuerpo de Cristo. Creo que es una dedicación que nosotros deberíamos de tener. Yo sé que el argumento principal va a ser mi familia, va a ser mi trabajo, va a ser si no como o si no trabajo, nadie come. Y vamos a empezar a sacar una serie de argumentos y de justificaciones que no van al caso. Esto es una instrucción. Acá en ningún momento se le está diciendo a la iglesia de Tesalónica por si acaso, por si puedes, o haces esto primero y después vienes y haces esto que te estamos ordenando. No, es una instrucción directa. ¿Por qué es una instrucción? Porque esta iglesia no solamente lo practicaba y lo vivía, sino que nosotros deberíamos de ver ese gran ejemplo que ellos tenían para que nosotros lo practiquemos. Importante analizar aquí, y es que aunque quizás tengamos ciertos tipos de responsabilidades, no quiere decir que desaprovechemos el tiempo. No quiere decir que no mostremos a Cristo Jesús, a nuestro Salvador. No quiere decir que nosotros no actuemos. Quizás continúa diciendo, y la firmeza de la esperanza de nuestro Señor Jesucristo esperamos su venida, esperamos esa salvación, esperamos esa redención. Pero muchos de nosotros podríamos decir, yo tengo fe, yo tengo amor, yo tengo esperanza, pero si no obra, si no se trabaja, si no se mantiene firme, no vamos a poder ser el reflejo de Cristo Jesús. No estamos para ser agente 007, para jugar a las escondidas. Aquí se escondió el cristiano, o como dice el título de una película, Cristiano de la Secreta. En la iglesia alabamos y glorificamos el nombre de Dios, pero pensamos que al levantar nuestras manos, que al doblar nuestras rodillas, que al cantar, que quizás llorar dentro de la iglesia, eso nos hace ser cristianos. Pero ser cristianos en realidad nos hace cuando amamos a Dios por sobre todas las cosas y amamos
a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Cuando tienes fe, cuando tienes amor, cuando tienes esperanza, vas a cumplir con todas las cosas que el Señor te ha demandado. Amada iglesia, que el Señor les bendiga en gran manera y esperamos que de verdad podamos reflexionar en todo esto, porque es allí en donde decimos: ¿qué está pasando con mi vida? ¿Qué estoy haciendo realmente por la obra? ¿Qué estoy haciendo con ese llamado que el Señor ha hecho a cada uno de nosotros? Así que piensa en todo esto y ponte pilas. Haz la obra del Señor. Dios les bendiga y Dios les guarde.